Dispo, ¿eh? Bueno, bienvenidos a Derecho Ciudadano, este segmento especial que tenemos acá en Telediario al Amanecer para poder hablar de esos problemas sociales que aquejan en el país, pero también para que usted venga e intervenga, porque usted es el más importante acá. Puede comenzar a enviar sus mensajes al 5691-7782. Y hoy tenemos un tema totalmente importante para la sociedad, la pensión alimenticia. Estamos ya con el licenciado Julio Rivera Clavería para que podamos conversar sobre este tema, licenciado, que definitivamente en todos los hogares van a hablar de esto. Se menciona que hay problemas entre las parejas cuando se divorcian, sobre todo, para saber qué es lo que se puede hacer, licenciado. Pues buenos días a todos los amigos en casa, buenos días, Carlita. Vea, este es un problema muy generalizado en el país que efectivamente afecta a muchísimos hogares y especialmente mujeres. La realidad es que en el tema de la pensión alimenticia, normalmente algunos hombres no la trasladan, pero también existe otro problema, y es que la falta de trabajo hace que efectivamente muchos hombres no tengan para pagar la pensión alimenticia, y eso es una realidad que uno la puede ir viendo en el transcurso del tiempo. Desde luego, la obligación es trasladarla a la mujer para que efectivamente pueda alimentar a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que normalmente en Guatemala no se traslada esa pensión alimenticia básicamente en muchos de los casos porque tampoco hay reclamo de las mujeres, sino simple y sencillamente pues ellas se dedican a mantener a los hijos y ahí salen adelante como se puede, esa es la realidad. Licenciado, en este caso, pues como van a existir algunas dudas en las casas y quieran saberlo, vamos a hacerle primero unas preguntas. ¿Esto se limita exclusivamente con la alimentación para poder dar una pensión, o qué es lo que se requiere en este caso que podrían pasar los padres de familia a los hijos? Pues todo el tema relacionado con la educación, con la salud y con la alimentación, desde luego, y vestuario, etcétera. Lo que sucede es que también los salarios en Guatemala son muy bajos, y al haber salarios tan bajos, efectivamente la gente no puede quedarse cuando traslada una pensión alimenticia sin absolutamente nada. Yo sé de casos en que muchos hombres pues prácticamente les quitan el 50% de su salario o le quitan una parte muy alta de su salario sin pensar también que ellos tienen que subsistir pagando casa, pagando todo. Por la separación que se da. Es correcto, por la separación, y entonces el resultado es muy complicado, Carla. Yo creo que al final son los jueces quienes normalmente determinan la pensión sobre la base de lo que gana la persona. Definitivamente, licenciado, sabemos que sí son los jueces cuando se da ya un proceso jurídico, pero como usted bien mencionaba, algunas mujeres, para no estar con esta problemática de estar diciéndole a la expareja tienes que pagar, lo que hacen es esto, o sea, termina todo con un juez, pero a veces lo dejan al tiempo y esto se le va acumulando al hombre cuando ya enfrenta ya un proceso legal, en este caso, ¿no? Sí, pero desgraciadamente esto es una realidad que hay que buscar algunas alternativas, creo yo, porque efectivamente, especialmente en esta época, va a ser mucho más marcada, Carlita, porque la crisis económica que hay ya en el país es una realidad y al final se afecta absolutamente todo. Exacto. Yo conozco de mucha gente que no puede pagarla porque no consigue trabajo. ¿Y qué se hace en estos casos, licenciado? Pues porque no se puede pagar, no hay fórmula mágica. Es decir, aunque uno esté conviviendo con la pareja, ¿qué va a hacer si usted no tiene trabajo? Ni siquiera para darle comer a nadie. Aquí es donde es muy importante primero ponerse de acuerdo usted. Yo por eso es que siempre he creído que en el tema de la separación o del divorcio es muy importante el poder llegar a acuerdos con la mujer o con el hombre para evitar
problemas. Problemas muy serios, futuros, que afectan a los hijos. Porque lo peor que usted puede hacer es separarse sin entender que una separación va a afectar a sus hijos, pero que la mejor forma para no afectarlos es si usted logra mantener una buena relación con su expareja. Exacto, pero eso es tan difícil y son pocas las parejas que llegan a tener una relación sana después de terminar esa relación amorosa o de familia. Eso lo hemos visto constantemente y al final, como dice el licenciado, los más afectados siempre serán los hijos, sobre todo cuando le hablan mal del papá, o cuando el papá también habla mal de la mamá, que tu mamá me pide esto. Entonces a veces ellos sienten que por su culpa se están peleando porque tienen que dar el dinero o porque tienen que mantenerlos, y eso crea un problema ya a nivel psicológico de los niños. Pero para no salirnos del tema, licenciado, sabemos que para algunos tal vez es difícil porque no tienen trabajo, porque no han tenido el dinero necesario para poder darle a sus hijos, pero ¿qué pasa con aquellos hombres que sí tienen trabajo, que sí tienen dinero y que al final hemos visto que deciden mantener a otra mujer con otros hijos y no a sus propios hijos, licenciado? Eso se da también. Sí, se da también, pero esto es un tema en el que muchas veces se rompen las relaciones de una manera muy turbulenta, de una manera muy agresiva. Y por eso es que yo insisto que el separarse no significa volverse enemigos, o divorciarse, es una tontería. Al final los hijos están en común y creo que ese es el grave problema. Sucede también ese planteamiento que usted hace, pero eso al final tiene una salida. Puede una mujer plantear una demanda en un juzgado de familia para que se le haga efectivo esa asistencia económica, esa pensión alimenticia, y si no, plantear una demanda penal por negación de asistencia económica. Exacto, pero como le hemos dicho al principio de este programa, usted es el más importante para nosotros en este segmento especial de Derecho Ciudadano, y ya nos están llegando los mensajes porque siempre hay dudas y a veces las personas no saben realmente qué van a hacer cuando tienen un problema de estos, y para eso tenemos al licenciado Clavería. Buenos días, ¿qué derechos tengo para mis hijos no siendo casada? ¿Y en dónde puedo ir a dónde puedo ir para que él sea responsable en sus obligaciones, licenciado? Una pregunta muy importante porque usted lo maneja así de que sean casados, pero si no hay un documento que ampare esto. No, pero lo que tiene que hacer es plantear la demanda en un juzgado de familia. O sea, si usted tiene los recursos para pagar un abogado, pues asesórese de un abogado especialista en derecho familiar. Si no, busque el bufete popular de una de las universidades del país, serias desde luego, para que efectivamente le apoyen y le ayuden en el tema que usted está planteando. Licenciado, hay personas que sí mencionan también que a veces no tienen tiempo, por ejemplo, las mujeres, para poder acudir a buscar a un licenciado o a alguien que los apoye. ¿Qué pueden hacer en este caso? Tienen que hacer el tiempo, porque ese es el mecanismo. Yo el consejo que les doy es busquen un abogado especialista o vayan a la universidad, al bufete popular de cualquiera de las universidades serias. ¿Y si les dan permiso en los trabajos, sí les pueden dar permiso Eso depende de la empresa en la que se manejen, porque esta no es un derecho que esté incluido entre el derecho laboral. Bueno, tenemos otro mensaje. Buen día, señores Telediario. A mi parecer, la pensión alimenticia es una obligación. Quien se mete a procrear tiene que mantener, sino que lo piense 1000 veces antes de engendrar un hijo. Saludos. Claro, totalmente de acuerdo. Pues sí, eso tiene toda la razón. Yo creo que eso es muy importante, que efectivamente el padre se haga cargo de la alimentación de su hijo, siempre y cuando pues se pueda demostrar la paternidad también. Licenciado, ¿qué pasa con aquellos jóvenes, pues, mencionando por este mensaje que llega, tal vez hay menores, en este caso adolescentes, 16, 17, 18 años o menos de 18, que tienen hijos porque ellos no saben realmente la responsabilidad que esto conlleva? ¿Qué pasa con estos casos de estos adolescentes? ¿Pero está hablando de menores de 18 años? Menores de 18 años. ¿Qué pasa con ellos? Los padres son los que tienen la obligación de apoyar y ayudar a los hijos de estos muchachos.
Y en este caso, licenciado, ¿qué se podría hacer también para poder ayudarlos para que ellos puedan trabajar, aunque sean adolescentes, o estudiar y poder... Es que en un país subdesarrollado como el nuestro es muy difícil, Carlita. Mire, hablar acá de que se le pueda generar oportunidades a la gente, si no hay oportunidades ni para los mayores, va a haber para los menores de edad. Bueno, tenemos otro mensaje, licenciado. Buenos días, licenciado. Siempre me he preguntado qué pasa cuando un padre está pasando la pensión, pero no tiene ningún comprobante por descuidos o por confiar en su expareja. Después viene una demanda en su contra. Es correcto. El problema es que usted, cada vez que usted entregue la pensión alimenticia, exige un comprobante, independientemente de que usted tenga toda la confianza del mundo con su expareja, porque el problema es que en algún momento le pueden plantear una demanda por pensiones alimenticias atrasadas o una demanda penal por negación de asistencia económica. Y por eso es que si usted puede comprobar que efectivamente usted está al día con sus pensiones, no va a tener ningún problema. Por favor, siempre exija comprobantes. No importa que tanto usted pueda confiar en su expareja, siempre exíjalas, por favor. Sí, licenciado, hay recibos que venden en las librerías, claro. Estos son baratos para que los utilice porque, como dicen, ¿verdad? Nunca hay que ser tan confiado en cuestiones legales o en cuestiones de pagos. Pero también, licenciado, y en este caso, usted mencionaba algo muy importante, es el juez el que decide qué es lo que le corresponde al padre de familia, pero ¿cuánto sería esto? ¿Sería la mitad o cuánto es lo que le corresponde en pago? Eso la determina el juez. Normalmente va entre 500 a 1000 quetzales por hijo. 500 a 1000 quetzales. Es que los salarios en Guatemala son muy bajos. Perfecto. Y esa es una realidad que todos sabemos. Bueno, vamos a ver otro mensaje. Buenos días, con una pregunta. El papá de mi hijo paga la colegiatura, pero en noviembre y diciembre no paga nada de eso. ¿Qué podríamos decirle a esta persona? Porque al final son vacaciones. No, tiene que pagar completo la colegiatura, incluido noviembre y diciembre. Ahí sí. Mire, en esos casos los papás tienen que cumplir con toda la obligación. Es decir, esto es una obligación del papá, pagar el colegio. Y creo que es bueno hacerlo. Y qué bueno que lo esté planteando, porque usted puede exigírselo y háblele antes de plantear una demanda una demanda en un juzgado de lo civil, porque él sí debe de pagar esos meses. Licenciado, también hay un punto importante, que hay a veces las mujeres pues deciden ponerlos en un colegio demasiado caro, claro. y tal vez el papá no tiene dinero, como dice usted, para poder pagar un centro educativo. O se quedó sin dinero. Imagínese usted solo con la pandemia cuánta gente se quedó sin trabajo. Exacto, eso también hay que considerarlo. Muy buenos días, estoy en proceso de separarme de mi esposo, tenemos un hijo en común, él ya pasa pensión por un hijo de otra relación. ¿Qué derecho tiene mi hija en este caso? ¿Tiene derecho a la misma cantidad de dinero o a ella le deberían de pasar más? No, eso lo determina el juez, pero tenga la certeza que le van a pasar la misma cantidad. Lo importante aquí es que no tenga otro hijo con otra pareja, si no ya serían 3, licenciado. Sí, bueno, eso ya es su problema, pero la realidad es que ahí sí tiene que pagar la pensión alimenticia conforme la determina el juez, y puede servir de base o de antecedente esa misma pensión alimenticia que él traslada a su otra hija. Licenciado, hay otro problema que se da en torno a estos pagos alimenticios que se genera con la pareja. Por ejemplo, a veces las madres deciden que porque el papá no pasa dinero, les niegan ver a sus hijos, y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones. Sí. Eso es ilegal. Y lamentable. Porque cuando se separa uno o se divorcia, los jueces determinan la forma de visita. Es decir, la custodia normalmente es para ambos padres, pero normalmente se la dan a la madre, porque es con la que normalmente viven y tienen mayor relación, y los padres pueden llegar a ver a sus hijos, desde luego, bajo supervisión o no. Eso ya depende de la relación que tengan con su expareja y de lo que el juez haya determinado. ¿El padre también puede exponer esto ante el juez, que claro, le niegan, claro, que vean es que yo conozco casos en que las mujeres no permiten que el padre vaya a ver a los hijos? Y entonces, ¿cómo se le exige la pensión alimenticia? Exacto.
Tenemos otro mensaje, licenciado. Hola, buenos días, licenciado, gusto de saludarlo. Yo tengo una pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo hice la demanda y la última vez que fui me dijeron que tenía orden de captura y que ellos ya no podían hacer nada y que a veces habían casos que tenían más de 15 años de espera. ¿Qué puedo hacer para que él me pueda pasar? Lo que le entiendo es que tenía que pasar, hizo una demanda. Ajá. Pero la última vez que fue, le dijeron que tenía orden de captura y que ellos ya no podían hacer nada. Y que a veces habían casos que tenían más de 15 años de espera. ¿Qué puedo hacer para que él me pueda pasar lo que estuvo de acuerdo a pasarme? 15 años de espera, no. Yo creo que efectivamente si ya tiene una orden de captura por negación de asistencia económica, lo van a capturar en cualquier momento y él va a tener que pagar. Así de simple, así de simple. También en este caso, licenciado, yo que he visto algunos casos en la calle, ¿verdad? Porque conocemos varios hechos, hemos visto también que hay hombres a los cuales se les asigna una cantidad y ellos tienen que pasarla constantemente, pero como dice usted, a veces la mujer no les pide y ellos se les olvida o se hacen los locos, no sé, pero cuando de pronto llega una orden ya de aprehensión, si no pagan, podría ser hasta 30,000 quetzales, ¿verdad? Y lo tienen que pagar rápido para de manera inmediata. ¿Y qué pasa si usted no los tiene? Es que el problema es que en Guatemala, en términos generales, la gran masa de la población no cuenta con 30,000 quetzales de ahorro. Exacto. Esa es una realidad. Por lo tanto, hay que ser, en esto hay que ponerse de acuerdo. Yo siempre he creído que hay que trabajar de acuerdo para que no afectar a los hijos, que es lo más importante. Definitivamente, licenciado, es difícil el poder llegar a un acuerdo, lo hemos visto nosotros en otros casos, y entre una relación de pareja también es bien difícil el poder decirle a una persona cuando se va de casa qué tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones, pero esto era lo que mencionábamos con respecto a lo monetario. Pero ¿qué es la custodia monoparental o compartida, licenciado? La custodia monoparental se le da a uno de los padres, por eso es monoparental. Por ejemplo, normalmente es a la mujer. Y compartida es por el derecho que tiene, por ejemplo, el padre de ir a ver a sus hijos, ya sea de manera supervisada o no. Supervisada quiere decir que pueda verla en la casa durante 1 hora, 2 horas y que le vaya bien. O no, ¿verdad? Porque hay parejas por ejemplo, yo conozco gente que efectivamente se lleva a sus hijos, él se lleva a su hija a su casa, la tiene fin de semana, la regresa, etcétera. Pero eso es cuando las parejas han terminado la relación bien. Pero también sé de parejas que efectivamente no dejan ver a su hijo, no dejan ver al hijo. Y efectivamente entonces el padre también está presionando y planteando algún tipo de medida de seguridad para poder ver a su hijo, porque no se lo permite la mujer. Y esto también sucede. Es decir, aquí no es que alguien en lo personal sea bueno y el otro malo. No es cierto. Aquí el problema es que por eso es que yo le digo, las relaciones hay que terminarlas en buena ley. No se puede, si usted termina una relación de pareja mal, el resultado van a ser demandas, denuncias, medidas de seguridad y una lucha constante en tribunales que no tiene ninguna razón de ser y que afecta a sus hijos. Definitivamente. Al parecer tenemos otro mensaje para poder llevárselo a usted, licenciado, y que pueda responderle a los televidentes. Bendecido día. Mi duda es que a mi hermana el esposo la dejó a ella con 2 hijos. Ella ya fue al juzgado y llegaron a un acuerdo, hasta le hicieron una cuenta bancaria, pero él lo hizo como 5 meses, después ya no lo hizo, ahora vive con otra mujer. Él es albañil y toma cada sábado, no entiendo por qué es así. La nena tiene 13 años y le llama y le dice que a fin de mes les va a dar este dinero, pero al final pues no lo cumple, únicamente lo hizo por un tiempo, que eso es lo que pasa también, licenciado, a veces. Bueno, pues entonces la ex esposa tiene el derecho de plantearle una demanda penal por negación de asistencia económica y se va a ir preso. Eso es lo que tiene que hacer, pero para eso vaya o pone un abogado o busca un bufete popular de una de las universidades
pues, del país. Perfecto. Además, con las pruebas, como usted mencionaba, licenciado, con los recibos, si usted los mantiene, los puede presentar e indicar que no ha recibido esta pensión desde hace ya varios meses, que es ya la obligación que se tiene contemplada con el padre de su hija. Pero bueno, este es el análisis que estamos haciendo sobre la pensión alimentaria que debe darse a los hijos cuando se separan los esposos, que es lo que ha pasado también a nivel nacional y que afecta no solo a la pareja. Los más perjudicados siempre son los hijos. Vamos a ir a una pausa y después seguiremos conversando con el licenciado Julio Rivera Clavería sobre este tema importante en Derecho Ciudadano.